Perfecto. Bueno, les damos a todos los buenos días. ¿Cómo les va? Sugiero silenciar los teléfonos. A partir de ahora sí, estamos saliendo en lo que es la virtualidad. También darles a todos aquellos que nos siguen virtualmente, como en su oportunidad muchos de ustedes, personas de pueblos del interior, provincias, y hay algunos de otros países, por ejemplo, de Italia, Brasil y Estados Unidos, que actualmente nos consta que nos siguen. Por lo general siempre se van sumando, o a lo mejor están de viaje, o quizás sintonizaron desde hace algún tiempo o desde que comenzó la pandemia. Así que bueno, la bienvenida a todos. En el día de hoy vamos a continuar con la parte 2 con respecto, ustedes se acuerdan que el otro día habíamos hablado sobre lo que es la primera parte de estos aspectos que tienen que ver justamente con las emociones. ¿De qué se acuerdan? Es decir, si yo tuviera que hacer un resumen muy breve, ¿de qué se acuerdan ustedes que trabajamos el otro día? Aspectos como cuáles, por ejemplo, o dónde habíamos quedado. ¿Se acuerdan dónde quedamos? Habíamos mencionado la teoría del doctor MacLean y habíamos hablado un poco del cerebro triuno, los 3 cerebros en uno, ¿sí? Y justamente hablamos del cerebro reptiliano con todas las características, los ejemplos del murciélago, qué pasa cuando nosotros vemos una instancia o sentimos una instancia de miedo. Habíamos hablado un poco de lo que es el complejo R, el reptiliano, el límbico, y ahí nos habíamos justamente detenido. Creo que habíamos dejado en lo que sería la amígdala, el hipotálamo y el hipocampo puntualmente. ¿Me recuerdan? Es así, ¿verdad? En el hipocampo, las otras estructuras cerebrales, nosotros pudimos tratar de ir lentamente, resumidamente, haciendo un bosquejo. El hipocampo, ¿qué referencias tienen ustedes respecto a lo que es el hipocampo? Esta estructura tan importante de nuestro sistema nervioso, especialmente el cerebro. ¿Qué recuerdan del hipocampo? Algo, una palabra solamente. ¿Cómo? No concretamente, está involucrado en los estímulos emocionales, pero particularmente en los procesos de memoria. O sea, ahí cuando hablamos de emociones, sí, pero particularmente en la memoria. ¿En qué sentido? Nosotros vamos a ver que es una de las principales estructuras, ¿no?, de lo que es en nosotros como condición humana y en algunos mamíferos, la memoria. Y quien justamente en el siglo XVI, Giulio Arancio, pudo apreciar una semejanza bastante significativa con el caballito de mar. Por eso el nombre de hipocampo. Y esto, como siempre decimos, son aspectos y características muy resumidas y tratando de hacerlas lo más simple posible, porque es complejo. Ahora vamos a ver dónde, ahí donde como en un segmento alargado, muy pegadito a la amígdala, se encuentra el hipocampo. Es decir, también se dan cuenta que todas las estructuras están absolutamente interconectadas.
todas. No podemos hablar de absolutamente conectadas. Acá vamos a ver analógicamente, lo del caballito de mar que yo les decía. Hay algunas teorías que están de pronto no coinciden. Vieron que en esto siempre hay gente que adhiere, hay otros científicos que no, pero bueno, por lo general también recibió críticas este científico, pero lo que se sabe, la gran mayoría supone que tiene morfológicamente la forma, digamos, obviamente, del hipocampo, el caballito de mar. Bien. ¿Ustedes sabían que tenía ese nombre? Por la forma, porque es, en algunos casos sí. Bien. La tercera, nosotros habíamos hablado de sistema reptiliano, el cerebro reptiliano, y habíamos dicho, bueno, el cerebro reptiliano, según la teoría de MacLean, tiene las condiciones, digamos, de un cerebro instintivo, de supervivencia. Hablamos del tallo encefálico, hablamos de las conductas de un reptil, por ejemplo. Cuando hablamos de la B, sí, el sistema límbico, con sus características, fundamentalmente las emociones. Y acá vamos a hablar del punto 3, que sería la neocorteza. La neocorteza adquiere su máximo desarrollo en el hombre con el lenguaje, a través, obviamente que hay mucha información y mucha teoría. Yo lo que les estoy transmitiendo a ustedes es lo esencial, ¿sí? Lo que ustedes en algún momento me interesaría que recuerden, porque más adelante vamos a trabajar en grupo, como yo les había dicho la primera vez, el primer encuentro, y vamos a hacer algún tipo de trabajito práctico, obviamente que no es evaluativo, así que no se asusten, ¿sí? Bien, y tiene que ver con la razón, ese aspecto de decir nuestro cerebro límbico es impulsivo porque meto la pata, porque le digo a alguien, ¿cómo estás? ¿Estás gordo o estás gorda? Y a lo mejor la persona está embarazada. Y ahí realmente digo, pucha, no hubiera dicho nada. Ahí entra el neocórtex. El neocórtex procesa, el neocórtex reflexiona, el neocórtex se arrepiente de lo que dice el límbico, como para entrar un poco en estos ejemplos. Incluso, por eso hablamos de reflexión. Cuando alguien quizás en esos ejemplos que habíamos dado el otro día, ¿no? ¿Se acuerdan que hablábamos un poco de la amígdala y del secuestro de la amígdala? Cuando se me van, digamos, las palabras, como quien dice, se nos sale la cadena, ¿sí? Y luego dice, no, me tendría que haber controlado, tendría que haber sido más cauto, a lo mejor no tendría que haber hablado tanto. Ahí entra la neocorteza, en ese aspecto. Decimos abstracción, es decir, quien nos permite la capacidad de abstraer cualquier tipo de situación o problemática, son estas estructuras, las resoluciones de problemas en la vida, problemas matemáticos, problemas complejos. Por eso es que en el niño, ¿sí?, cuando estamos en un desarrollo, que también lo vamos a ir viendo, es muy difícil pedirle a un niño de 4 o 5 o 6 años, porque todavía no tiene desarrollado la neocorteza. O sea, la tiene presente, pero no se termina de desarrollar. Ahí pensemos alrededor de los 20, 21 años aproximadamente, y luego con las experiencias de la vida, esto va logrando
un grado de sofisticación mucho más significativo que en la adolescencia. ¿Sí? Ojo, cuando veamos las personalidades, vamos a ver que la persona puede tener 50, 60 o 70 con una neocorteza en un desarrollo espectacular y sin embargo intervienen otros factores y no actúa de acuerdo a la edad que tiene. Entonces vamos a ver qué otros condimentos pueden darse y podrían estar implicados, por ejemplo. La idea de planificar el futuro. Planifica el futuro, es decir, bueno, me voy a hacer un viajecito, o esta tarde o dentro de un rato voy a ir a tomar un café, o voy a ir a almorzar, etc. La planificación. La idea de la complejidad. Muchas veces estamos hablando de conductas complejas, puede estar involucrada la neocorteza. Pero acá nosotros sentimos, pensamos y actuamos con el cerebro reptiliano, la zona límbica y la neocorteza. En tanto, integración de las funciones todas las funciones están integradas. Porque a veces a lo mejor ustedes están pensando, ¿y si hago esto? ¿Qué tipo de estructura estaría funcionando? ¿O qué tipo de estructura quizás podría estar actuando de una manera marcada? Entonces, las tres, todas. Bien. Aquí tenemos el aspecto, que sería el aspecto de lo que es el cerebro que yo les había mostrado. Esa sería la corteza, la parte más actual y por lógica la más inestable. Y tiene milímetros, es una capa que tiene milímetros. Y siempre hablamos de las cisuras, los surcos, ¿sí? Hay múltiples nombres que no vienen a la cuestión. A mí lo que me interesa es ir viendo que ustedes tengan una noción o nociones básicas de lo que estamos tratando de justamente marcar los fundamentos de las emociones, de la razón y de la evolución. Acá vamos a ver otra imagen vista desde otra óptica. ¿Y cómo se llamará, digamos, ven que entre medio de los dos hemisferios, si se quiere, porque esta es la corteza, y tienen hemisferios y lóbulos que ahora los vamos a mencionar, ¿sí? Esa interconexión que habría entre un hemisferio y otro se denomina cuerpo calloso. Es cuando la información puede pasar de un hemisferio al otro, ¿sí? Lo mismo puede ocurrir en una crisis epiléptica cuando hablamos son ejemplos, del gran mal epiléptico, donde hay un foco en un hemisferio y la convulsión o la crisis convulsiva paroxística se traslada, se propaga al otro hemisferio a través del cuerpo calloso. Es decir, no es focalizada. Entonces la persona quizás tenga algún tipo de crisis o desvanecimiento y puede que no haya recuerdo posterior de esa crisis, que puede durar algunos segundos, por ejemplo, o se desploma en el piso, etc. O hay ausencias, son las conocidísimas ausencias o las crisis tónico-clónicas, donde la persona no recuerda lo que pasó previamente a ese episodio, ¿sí? Estos son ejemplos, como siempre lo hacemos, para ir tratando de recrear el tema. Acá vemos muy didácticamente la formación de lo que sería justamente la corteza,
en la semana 25, esto es aproximado, en la semana 25, en la 30, en la 33, en el recién nacido, en el adulto. ¿Sí? Alguien de allá que pueda cerrar la puerta, que se escucha bullicio. Gracias. ¿Qué notan? ¿Qué significativamente, qué dato, qué aspecto notan ahí ustedes? Desarrollo, el desarrollo y los surcos, exactamente. Eso que decíamos parece como cartón microcorrugado. Y que decíamos, cuanto más quizás hiperestimulación o estimulación afectiva tenga el niño, y estimulación, obviamente, ¿qué me está faltando? Alimentación, lo que es la nutrición, obviamente que estamos hablando que morfológicamente esto es una imagen muy didáctica, no es tal cual, pero es algo muy parecido, ¿sí? O sea, vemos el desarrollo permanente. Yo me olvidé de ir pasándoles la asistencia, así que les pido disculpas, lo vamos a hacer ahora. Es una planilla nueva donde ustedes van a empezar a firmar las clases anteriores, ya están registradas, y firman en la clase de hoy. Ahí hay una columnita, si quieren marcan la P directamente presente. Bien, seguimos. Va a organizar todo lo que tenga que ver con las áreas sensoriales, sensitivas, ¿sí? Motoras, de asociación. Acá estamos hablando esto de lo de asociación entre las funciones también más representativas. Son aquellas que tienen que ver con la percepción. Se percibe. ¿Qué otras estructuras que nosotros habíamos mencionado el otro día estarían presentes en esto de poder captar una sensación o una imagen de miedo? ¿Qué recuerdan? Los sentidos, la sensorialidad. En primer lugar, la vista. Creo que habíamos dado el ejemplo del murciélago, ¿era? Bien. Capta la vista. Luego la información, ¿hacia dónde va? Hacia el tálamo, ¿sí? Hay diferentes teorías. Y luego, ¿quién interpreta? La amígdala. Bien, qué buenos alumnos. La amígdala interpreta. ¿Cómo? ¿Hoy es 9? Marca, cámbialo, porque me lo pasaron desde... Miren, yo estoy preguntando, me lo pasaron los chicos. Arréglalo, por favor, gracias. Bien. Entonces, la amígdala interpreta una situación, cuáles son o podrían ser las posibilidades que tiene ese sujeto en base a una situación de amenaza. Huir, ¿qué más? Paralizarnos, ¿sí? ¿Qué más? ¿Cómo? Ser indiferente. A ver, me interesa eso. Espera que no van a escuchar los que están siguiendo ahí virtualmente. ¿Cómo sería? Por ejemplo, yo hago el ejemplo de la araña. Yo tenía una tía que veía una araña, se paralizaba y le daba como un temor tremendo, o sea, pánico. Yo una araña
y soy indiferente a la araña en sí, en este caso en especial, si no es un pollito, una tarántula, ¿no? Pero ella veía cualquier araña y era una sensación de parálisis absoluta y de pánico. Y yo veo una araña y no me causa ninguna sensación adversa. A eso yo le llamo indiferencia. Bien, desde ese punto de vista está justificado, porque digamos, no hay ningún estímulo aversivo que a ella le provoque algún tipo de conducta, no así a quien tenga miedo y más pánico a las arañas, por ejemplo. A ver. Percibe la situación o qué le provoca ese animal en este caso. No es la araña. Interesante lo que plantean los dos. O sea que estamos hablando de una interpretación absolutamente personal, subjetiva. Y ahí entra lo subjetivo otra vez, ¿no? Es decir, ¿qué otra circunstancia les parece a ustedes que vamos a tener una situación o a percibir? Esto tiene que ver con cada uno. Enfrentarla. Bien. Defenderse. Lo mismo sucede con, que también habíamos visto el ejemplo, con los pasos siguiendo atrás. Y a lo mejor es una persona que va caminando rápido. La pobre persona pasa y uno se muere de miedo pensando. Exacto, seguramente les habrá pasado. Entonces, por un lado tenemos siempre la cuestión perceptiva. ¿Cómo va a ser esa percepción y la interpretación a cada uno de una forma absolutamente diferente? Por eso decimos, también lo repetimos, cuando veamos algo de fobias, vamos a ver que hay situaciones de naturaleza que puede generar situaciones aversivas para determinado sujeto y para otros quizás risa, o a lo mejor que diga cómo podés tener fobia a una tormenta o al mar o al río o al acantilado. O a viajar en avión. Sí, hay mucha gente que tiene fobia a subirse a un avión y a otras personas no le ocurre nada. De hecho, el actor que hacía hace unos años una serie, un grandote, lo tenían que mover en auto o en colectivo porque el avión no se subía. Sí, él tenía fobia tremendo, no se podía subir. Entonces había capítulos que lo sacaban de la serie, pese a que era el principal, por el miedo que tenía. Pero bueno, a otras personas no le ocurre nada. Había un periodista acá en Rosario que era Suriani. Suriani no podía viajar en avión y las pocas veces que había ido a Europa lo había hecho en barco, porque no podía subir a un avión, tenía pánico subir a un avión. Yo me acuerdo, todos se acuerdan de Suriani, me imagino. No me acuerdo el nombre de Suriani, que era periodista. Bien, y los que no tienen problemas para volar y pueden viajar, viajen. ¿Quién? Yo preguntaba si para tener una fobia tiene que haber algún precedente en la infancia, en algo, o no, o viene porque viene. Bien, estos se van adelantando al tema, pero lo vamos a ver en una clase particularmente cuando veamos. No necesariamente tiene que haber alguna situación que le haya pasado al sujeto. Puede que a lo mejor esa situación le pudo haber pasado a alguno de los padres o a la madre.
que por diferentes vías se transmita al bebé, al hijo y a la persona que luego pueda, por ejemplo, desarrollar el miedo al agua, ¿sí? O puede que sí, puede que alguna situación X desencadene en alguna situación aversiva que genere ese estado de miedo desproporcionado, porque cuando hay una fobia hay un miedo desproporcionado, irracional, pero no necesariamente te tiene que haber mordido un perro para que vos tengas fobia a un perro, pero sí previamente, por ahí asienten con la cabeza. Yo tengo fobia a los perros. ¿Vos tenés fobia a los perros? Y largo niño. Y ellos lo saben y me chupan. Totalmente, eso sí es verdad, porque los animales perciben el miedo en el ser humano. ¿Vos querías agregar algo? Es algo raro. Tengo una amiga que tiene fobia a los lobos. Y tengo una amiga que tiene fobia a los lobos. Yo soy docente, trabajábamos en escuela primaria, así que el lobo era un elemento de mucho uso. Y no recuerda por qué. No recuerda haber tenido ningún episodio que le genere esa fobia. Fobias a los globos, no lobos. Fobias a los globos. Cuando veamos fobias, vamos a retomar este tema. Vieron que todos los temas van por los atajos distintos. Sí, ¿es algo sobre este tema? A ver. Y esa gente que tiene miedo a lo desconocido, o sea, tenés miedo a, pero no. No, porque uno puede tener miedo a una experiencia, o sea, a algo por lo que tuvo una experiencia anterior. Por ejemplo, yo soy bioquímica, esa cosa. Hay chicos que vienen aterrados y no saben qué les voy a hacer. Y vos ves que después averiguando, la mamá, pobrecito, tenés cuidado, o sea, transmiten ese. Pero el chico desconoce lo que se le va a hacer y viene aterrado. Eso muchas veces ocurre. Sí, hay distintos elementos, digamos, que harían a lo que es una fobia. Lo vamos a retomar al tema fobias. Vamos a ver fobias, un poco de crisis de pánico y vamos a ver cómo esto se relaciona en cierta manera con la personalidad ansiosa. ¿Sí? Cuando veamos algunos trastornos de personalidad, vamos a hablar de las personalidades ansiosas. Sí. Espera que te acerco así escuchan. Espera porque no escuchan lo que siguen, los que están siguiendo. Quiero preguntar si hay alguna relación entre los ataques de pánico y las fobias. Porque hoy no es el tema fobia y no podemos detenernos en esto porque es muy amplio e interesante. Seguimos. Entonces, o sea, para hablar de todo esto que ustedes están preguntando, necesitamos saber estas bases que son anatómicas y la fisiología, o sea, las funciones en términos generales. Por eso siempre cuando hablamos el fundamento neurobiológico tiene que estar y después sí, vamos a ir ampliando. ¿De acuerdo? Decíamos, ¿no?
esta capacidad de interpretamos una situación, la toma de decisiones. Tomamos decisiones con el aspecto, la corteza, la neocorteza, que es justamente la zona de la que nosotros nos estamos ocupando. Y que comienzan con esa iniciativa motora. Bueno, a ver qué hago. ¿Qué hago? Me voy, bajo, subo. O sea, esas delimitaciones tienen en este sentido lo que es la corteza o la neocorteza. Bien, seguimos. En algunas escuelas de la psicología durante lo que fue el siglo XX se ha considerado que el sistema límbico, ¿sí?, correspondía a la localización del inconsciente. Cuando uno dice el sistema límbico, cuando vimos la primera tópica de Freud, hablamos de 1915 aproximadamente, es una teoría que postula, hablamos de inconsciente, de preconsciente y de consciente. ¿Se acuerdan el iceberg? Esa analogía que nosotros hacíamos. Y en este sentido, muchas variantes relacionaban, ¿no?, la idea del sistema límbico con el inconsciente. Mientras que las áreas filogenéticamente más modernas del córtex, o sea, todo lo que nosotros estábamos viendo recién, eran correspondientes a la corteza. Es decir, esto por lo general hoy por hoy hay controversias, algunos autores persisten en estas teorías, otros no, pero lo que sí es cierto es una integración. Nuestra vida en general está relacionada con una integración de estas estructuras cerebrales. O sea, hablamos en este sentido de la simultaneidad e integración, ya sea en procesos de salud y de enfermedad, en ambos. Bien, nos vamos a esta imagen que seguramente se van a dar cuenta que es. Piensen, pero no lo digan. Piensen en relación a lo que venimos trabajando. No lo digan. ¿Por qué no lo digan aún? Porque vamos a ver varias. Un área es distinta a la otra, con distintos matices de colores. No lo digan. Acá vemos otra y ya se estarán dando cuenta, pero no lo digan porque hay gente que todavía está pensando. Y esta, que seguramente los que han hecho este curso las han visto, de qué estructuras dentro de la corteza. La corteza, recuerden que es todo lo que recubre, ¿sí?, prácticamente la superficie de nuestro cerebro. Y acá estamos hablando de qué hemisferios. Los hemisferios, el hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. ¿Por qué las distintas connotaciones específicas? Son diferentes. Bien, ¿qué particularidades tiene el izquierdo y cuál el derecho de acuerdo a lo que ustedes están viendo en la imagen? ¿Cómo? El izquierdo, dicen acá, es más racional. ¿Qué más?
más organizado, más estructurado. Bien, ahí están diciendo las características. ¿Qué más? Reflexivo. ¿Cuál es más reflexivo? El izquierdo, de acuerdo a lo que dicen algunos. Más lógico, el izquierdo. ¿Y el derecho? Creativo. ¿Por qué? ¿Qué ven ahí? ¿Qué ven en la imagen? Color. ¿Cómo? No te escucho nada. Libertad. La idea del barrilete, la idea de la imaginación. Exacto. Más distendido. Y fíjense que nosotros en la vida misma actuamos con estas características. O sea, con el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. ¿Qué otro detalle pueden percibir en esta imagen? Pueden pasar de un hemisferio a otro. Los chicos que están ahí, por ahí los agarran de la mano. Pero este racional uno solo lo lleva, los otros están todos saltando para allá, todos quieren venir para acá. Bien, ¿qué más? Los puentes. ¿Cómo? A interconexiones. ¿Y quiénes serán esos puentes que hace un ratito los mencionamos? Que el cuerpo calloso, el cuerpo calloso, que sería una estructura de intercomunicación cerebral formada por un grupo de neurofibrillas y otras células especializadas. El ejemplo que yo les daba con una crisis convulsiva epiléptica, cuando hay un foco en un hemisferio y se propaga o se puede propagar hacia el otro. Son ejemplos muy simples, esto es mucho más complicado, ¿sí? Bien, ¿algo más que quieran agregar? Sí, a ver. En la interacción desde arriba hasta los otros que están, se ve que hay un esfuerzo. El de arriba tiene que dar un brinco, un salto. Y el otro está al lado, y el otro está ayudado, es decir, que no hay como una fluidez. Algo así. Qué buen dato que registra Gertrudis. Y esto también tiene que ver con determinados procesos que tienen mayor facilidad para pasar de un lado al otro. Muy buena apreciación en ese sentido. Bien, ¿alguien más quiere agregar algo más con respecto a esto? Sí. Trabajan juntos, trabajan simultáneos. Nosotros hacemos esta comparación, pero trabajamos simultáneamente. Nosotros ahora estamos mirando la imagen, ¿sí? Y estamos tratando de interpretar, organizar, y justamente están los dos hemisferios ahí atentos. ¿Y qué más? Las conexiones sinápticas que habíamos visto el otro día. Estamos atentos cuando hay procesos de atención o procesos que necesito memoria. Ahí las redes neuronales de la memoria justamente es donde, bueno, esa actividad es mucho más fluida. Por ejemplo, ¿no? El recordar, o a veces que quiero recordar un nombre y no me acuerdo, o una canción y no me acuerdo quién la canta. Es decir, los dos hemisferios trabajan simultáneamente. Acá tenemos otra imagen, ¿no? De la intercomunicación y del aspecto morfológico. El izquierdo, decimos que es capaz
yo traté de sintetizar algunos aspectos, trata, ¿no?, de reconocer grupos de letras formando palabras, ¿sí? O en una canción, por ejemplo, el hemisferio izquierdo va a estar atento a si es re, si es sol, si es la, si la persona desafina, ¿sí? O sea, a lo minucioso. En cambio, si en una canción el hemisferio derecho lo que va a tratar de ver es ese tema me emociona porque me recuerda a... ¿Se dan cuenta las distintas funciones y cómo ambos trabajan simultáneamente? Por otro lado, la idea de lo que es el habla, la escritura, la numeración, bueno, matemáticas y lógica, ni hablar en este aspecto. Atención focalizada es lo que hablábamos recién. Estamos atentos a estas imágenes. La planificación. Planifico que a la tarde o cuando salgo de acá voy a ir a ejecutar algo. Y a lo mejor ejecuto, me compro una bufanda. Voy a pagar un impuesto. Voy a tomar un café. ¿Se dan cuenta? Y esto lo hacemos gracias a la formación de esta corteza, porque la corteza se divide justamente en hemisferio derecho e izquierdo y en los lóbulos, de los lóbulos que ahora vamos a pasar también a mencionar. Vinculado también con la memoria, además de, bueno, el hipocampo también está vinculado con la memoria. O sea, es complejo. A ver, que no avancé. ¿Sí? Ah, sí, avancé. Acá el derecho integra lo que yo les decía recién de la canción. Integro un tema, ¿sí? Sonidos, imágenes, olores, sensaciones, ¿sí? Entro a caminar en un bosque, tengo sensaciones de paz, de libertad, fragancias, caminos a orillas del mar, todo lo que ese paisaje me genera, predomina el hemisferio derecho, por ejemplo, ¿sí? El hemisferio izquierdo quizás esté pendiente a ver de qué punto cardinal sale el sol, si estoy en el oeste, si estoy en el este, en el norte, cuestiones más lógicas en un paisaje. ¿Se entiende? En ese sentido. Estamos hablando, bueno, habilidades visuales, sonoras, y acá las cuestiones en cuanto a lo que es lo artístico y lo musical también están involucrados en este sentido. Otras funciones que son numerosas, nosotros vamos a mencionar algunas por una cuestión más que nada de tiempo y didáctica, ¿sí? Acá tenemos otro croquis. Es emotivo el derecho, es afectivo. Decimos que lo fantasioso también lo atribuimos a lo que es el hemisferio derecho. ¿En qué sentido pueden pensar ustedes el aspecto fantasioso? ¿Cómo lo relacionan? Imaginativo, exactamente. ¿Sí? Artístico, holístico. Advierto todos los que estamos sentados acá. Cada uno ve todos los que estamos sentados, el derecho, el izquierdo se especifica en cada uno de nosotros, ¿sí? Cómo está vestido tal persona, qué color de campera tiene, ahí está el izquierdo. El derecho es todo, lo holístico, ¿sí? Sí. Puede que sí, por eso a veces decimos razón
o emoción. Puede que en ciertas circunstancias, y cuando veamos los tipos de personalidad, ahí vamos a ver que sí, que más allá de la anatomía o de la fisiología, existen aspectos que pueden ser ambientales, afectivos o situaciones que han hecho que la persona haga un viraje en su vida y predomine, por ejemplo, la cuestión lógica o la cierta frialdad afectiva, por ejemplo. ¿Cómo? La lateralización siempre es opuesta, pero siempre vamos a estar hablando de estas funciones. Los centros van a estar invertidos. Un zurdo, exactamente, puede ser diestro, puede ser ambidiestro y tiene la lateralización del otro lado o sea, es opuesta la información, ¿sí? Esto es muy interesante, Espera que te llevo el micrófono porque no se escucha. Espera. No, está bien. ¿Tenés frío? ¿Cómo va? Antes te obligaban a que si eras zurdo, te ataban la mano, aunque parezca terrible, para que escribas con la derecha. En ese caso, la lateralidad se modifica o no sé cómo es el trabajo. Ajá. O los ataban, o por ahí había látigos, o los vendaban. Tremendo. Sí. Mira, puede que sí, puede que no, depende. Esto no necesariamente es así. O sea, puede ocurrir, pero sí. Claro. Bueno, pero a veces puede ser o no necesariamente, porque hay personas que no tienen dificultades de lateralización y no se orientan. ¿Vieron? Hay personas que incluso acá en Rosario o van a algún lugar y se desorientan, o salen del hotel o de la cabaña y no saben dónde tienen que ir. Así como hay gente por ahí que se orienta, pero rápidamente. A veces está relacionado con lo que vos decís y a veces no. ¿Les ha pasado esto de ir a algún lado y de que a lo mejor tienen que ir para otro lado y ustedes están convencidos? Y, por supuesto, estamos hablando de que se desorientan. Hasta tal punto que la persona se pierde. Pasa. Bien. ¿Cómo? Más fuerte. No, a veces, puede pasar a veces. A veces. Lo mismo que la simultaneidad dentro de lo que es el hemisferio derecho, tener varias actividades al mismo tiempo.
¿sí? Y hay veces hay personas que no lo pueden hacer. Hay personas que o revuelven una olla o controlan el fuego de la otra. ¿Por qué los hombres? ¿Eh? Bien, las mujeres hacemos 3, no vamos a empezar con cuestión de género porque yo ya estoy viendo las caras de los hombres que se están transformando, particularmente Armando, que ya me anda sacando la lengua por ahí, y se ríe y se pone colorado. Pero esto tiene que ver con la simultaneidad, en esto tan importante que es el hemisferio derecho, ¿sí? O en controlar, yo digo de la cocina, o alguna otra situación en el hogar, que no se queme esta comida, tengo que, o se rebalsa esto, o tengo que estar, hay personas que están en 2 o en 3 conversaciones a la vez, y no sabemos cómo, pero presta atención a esas conversaciones, y hay alguien que en una conversación ya se pierde, ¿o no? Eso también tiene que está muy relacionado con uno, pero el hemisferio derecho y el izquierdo cuentan muchísimo ahí, sí. El gran problema lo tiene la persona ¿Me pide el micrófono? La persona que no vive así. Yo esta semana fui a La Rioja, entonces hay un señor que fabrica aceite de oliva en su casa. Entonces uno va el lunes, entonces le dice: Armando, necesito aceite de oliva. ¿Cuándo te vas? El jueves. Uy, siempre apurado. ¿Cómo me venía a pedir esto? Pero digo, yo no quiero 40 litros. Con un bidón que usted me haga, hasta el jueves tenemos tiempo. Voy a ver si llego. Está bien, pero eso es una cuestión de La Rioja. Ahora, la persona que es tranquila y tiene que convivir con personas que hacen varias cosas a la vez, están hablando y miran un celular, y con el otro ojo miran la computadora, el que está de este lado le es difícil, porque no vive así. No es ni mejor ni peor, pero no vive esa forma. Y hoy en día se vive de esa forma. Sí, totalmente. Yo le quiero comentar otro caso. Bueno, otro ejemplo que es la docencia. En la escuela, cuando estamos frente a un grupo, tenemos que escuchar, si son niños sobre todo, a muchos, a varios, responderles, atender al pizarrón, ver lo que están escribiendo y que no pase algo en el fondo. Entonces hay una simultaneidad que no la podemos evitar. Tal vez no estemos preparados, pero el tiempo y la experiencia hace que tengamos que afrontar durante años esa situación. A mí me ocurre que en mi casa, mi hija, que la doctora la conoce, que es muy ansiosa, me habla y yo escucho, la atiendo y observo otras cosas y digo: mirá, vos nunca me escuchás. Le digo: yo te estoy escuchando, te estoy respondiendo, sé lo que me estás... Sí, pero estás mirando allá y estás diciéndome que está pasando otra cosa. Eso es porque uno está tan habituado a responder ante tantas cuestiones que ya se hace un hábito. No sé si nacemos preparados, pero ocurre. Sí, esto que cuenta Leda es y más en lo que es la enseñanza de nivel primario, bueno, en el nivel secundario también, ¿no? En el nivel terciario quizás menos porque son más grandes, pero ocurre, ¿no? Bien, seguimos entonces, esto de la simultaneidad. El izquierdo, ¿no? Como para resumir un poco esto, el lenguaje, cierta frialdad, más objetivo, calculador, lógico, es todo análisis. Por eso el ejemplo que les daba de la canción, si es sol, depende qué nota, y está desafinando, hay un análisis, está la cuestión crítica, es detallista,
estamos hablando de deductivo, etc. Hay ciertas características, pero recuerden esto, actúan simultáneamente. Es imposible poder pensar una actividad, puede que quizás predomine, pero enseguida estamos hablando de esta completud de funcionalidad. Por otro lado, nos vamos muy sintéticamente en la corteza. Recuerden, la corteza que nosotros veíamos se divide en los dos hemisferios y en los lóbulos. Acá vamos a suponer que estamos viendo el lóbulo izquierdo. Cada lóbulo tiene cada hemisferio tiene estos lóbulos. Vamos a empezar por el occipital, que como todos lo van a ver, es el responsable de la percepción visual, de la vista, reconocimiento de los colores. Yo lo que destaqué acá tiene que ver con funciones primordiales. Hay otras, pero bueno, no es un curso de anatomía, pero sí de nociones generales. Si nos vamos al parietal, en amarillo, está vinculado con las sensaciones, lo que tenga que ver con el dolor, la percepción, integración auditiva, visual y somatosensorial. Información que nos permite guiar el comportamiento. Ahí hay una M de más. O sea, estamos hablando que también, ¿no?, la importancia, todos los lóbulos tienen una función particular. Y el más grande, por su extensión, es el frontal. Y en este sentido, decimos del razonamiento, la toma de decisiones, ¿sí? Por eso que también hablamos de la planificación. Toma de decisiones es tan importantes en momentos donde justamente aparecen estas cuestiones de raptos impulsivos, y ahí tomamos la decisión de frenar. No me voy a pelear, no voy a decir esta palabra fuera de lugar. Resolución de problemas, habilidades motoras. Fíjense que es el más grande, es decir, en extensión. Tenemos el temporal en verde, memoria en cuanto al reconocimiento de rostros, lenguaje auditivo, sistemas de comprensión del habla. Esto es importante. Ahora vamos a ver qué zonas también estarían involucradas en la comprensión del habla, que seguramente las saben o las han escuchado. Y estaría el centro primario del olfato en la zona temporal, en este sentido. Sí. En cada hemisferio tenemos los 4 lóbulos. Exactamente, porque nosotros lo vemos de un lado y del otro lado lo mismo. Es como decir, zona frontal. ¿De acuerdo? Sí. A ver si nos sirve el cráneo que nos trajo Alberto, pero Alberto no tiene el derecho, dijimos. Miren, en cierta manera nos va a servir. Ahí vemos el hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo, ahí. A Alberto le falta el derecho. Este hemisferio derecho tiene la zona frontal, que es la de adelante, ¿de acuerdo? Y después vamos viendo la occipital. Todo lo que nosotros marcamos lo tiene el izquierdo y el derecho, que le falta al cráneo o le falta a Alberto. Ah, bueno, un chiste. Un chiste, pero bueno, está bueno para representarlo, pero a veces es tan difícil explicar esto, ¿sí?, que estamos hablando de cada hemisferio tiene estos lóbulos, ¿de acuerdo? Por eso hablamos de,
2 lóbulos frontales, ¿sí? 2 lóbulos temporales, y de cada uno que estamos mencionando es de un hemisferio y del otro. ¿Y qué harían todos? A la corteza. Sí, mi amor. Pero entonces, cada uno hace todo eso, pero con las características de lo que habíamos dicho antes. Uno razona más y el otro es más light. Exactamente. Todos hacen todas las funciones. Todas las funciones. Por eso que hablamos de integración. No podemos hablar separadamente. Seguramente ustedes lo han visto. No sé quienes están en estas áreas, seguramente. No sé si hay médicos presentes en la sala. Así que con todo gusto, los que quieran opinar y decir algo lo pueden hacer. Área de Broca y de Wernicke. ¿Sí? ¿Escucharon estas áreas? Estamos hablando que ahí vemos en una figura muy didáctica que se intercomunican a través del fascículo medial. Un grupo de neuronas están intercomunicadas. ¿Y por qué yo las traigo justamente para mencionarlas? Porque tienen que ver con la idea del lenguaje, de la comprensión. El área de Broca, que es una sección cerebral involucrada con la producción del lenguaje, en este sentido, está ubicada en el lóbulo frontal del hemisferio izquierdo. Y es importante que ustedes la tengan en cuenta, porque gracias a estas áreas y al desarrollo de estas áreas, logramos nivel comprensivo en cuanto a lo que es el lenguaje. Por ejemplo, ¿ustedes sabían que existían estas áreas? Seguramente habrán leído, seguramente habrán escuchado. Ahí está el área de Broca. Una de las cuestiones que puede pasar es uno de los tantos, ¿no? Las afasias de Broca, donde dentro de los principales síntomas tiene que ver con ciertos problemas a la hora de repetir palabras, por ejemplo, es decir, falta de fluidez al intentar hablar o al escribir. Esto a veces ocurre en niños, en adolescentes, por ejemplo, las afasias. Esto es un trabajo específico para los fonoaudiólogos. Dificultades a veces ocurre para la comprensión de ciertos textos. El chico no puede comprender determinados textos, entonces siempre decimos que hay que evaluar, que hay que determinar diferentes posibilidades en cuanto a las diferentes disciplinas. Perdón. Pero eso puede llegar por intermedio de una enfermedad. La afasia es una dificultad en esta sola, no hablemos de enfermedad. Pero ¿y lo que tiene ahora Esteban Bullrich? La verdad que no sé qué tiene. No. No tienen nada que ver. Si es esclerosis múltiple, no tiene nada que ver. Seguimos. El área de Wernicke, del otro sector, decodificación auditiva, o sea, justamente su papel más importante reside allí, de la función lingüística, y está en el lóbulo temporal. O sea, esto es a manera de mención como para pasarlo rápido. Yo no me quiero detener acá. Simplemente lo tocamos, lo mencionamos para que ustedes lo tengan como referencia. El que quiere puede profundizar. O sea, que están intercomunicadas estas zonas, ¿sí? Acá vamos a ver otra imagen. Ahí está cómo se comunican, se conectan con el fascículo aqueado, se llama. O sea que no están absolutamente, están comunicadas. Puede pasar, a lo mejor
algún tipo de traumatismo, habría que ver. Puede pasar, ¿sí? Y la idea, ¿no?, de la evolución, ¿cómo? Sí, ¿cómo no? Esto que usted está mostrando indica un elemento muy importante, sobre todo por el problema de la sordomudez. El hecho que puede existir una alteración genética en el área de Wernicke y a través del fascículo no significa que el niño no va a poder hablar, sino que al no escuchar no genera el lenguaje, lo que significa que una estimulación muy temprana le puede devolver el lenguaje a un chico que es sordo, que es distinto a los casos que son de sordomudez. Estos son sordos que son mudos por no escuchar. Excelente. ¿Cómo es tu nombre? León. Muy buena la intervención que hizo León en este sentido, y también, ¿no?, avalando la importancia que tienen estas áreas. ¿Sí? Bien, ¿sos médico, León? ¿Sos médico? ¿Cómo era? Bueno, estás jubilado, pero sos médico, seguís siendo médico. ¿Devolviste la matrícula? ¿Qué especialidad? ¿Cómo? Buenísima, ¿qué es neurología? Perfecto. ¿Vieron que yo les dije que en la sala había... ¿Vos qué especialidad tenés? Él es dermatólogo, por ejemplo. ¿Algún otro médico en la sala? Bien. Por eso yo les dije que hay médicos y siempre los aportes son valiosos, muy valiosos en este sentido. Pero bueno, siempre lo que es, ¿no?, el tema, bueno, en el caso de León, en estos temas, y en el caso, ¿cómo era tu nombre? Roberto, nos va a ayudar mucho cuando veamos un poco cómo las emociones van a repercutir en todo lo que tenga que ver con la piel. Y vamos a hablar algo, si es que nos da el tiempo, de lo que es el vitiligo, la psoriasis, etcétera, algún tipo de dermatitis relacionado con las emociones. Y ahí cuando veamos el enfoque psicoinmunoneuro. Bien, psicoinmunoneuroendocrinológico. Bien. Y acá tenemos, ¿no?, como para ir mostrando una serie de imágenes que vamos a ir cerrando, cómo comenzamos con la evolución, que la semana pasada vimos un poco los distintos, las formaciones, ¿no?, de lo que es el mono, pasando por, bueno, todas las formaciones, hasta el día de hoy, llegar a encontrarnos en la misma postura de justamente la computadora. Ahora bien, algunas preguntas. Activamos algunas de las zonas, bueno, de las estructuras que fuimos revisando. Esto lo hicimos como ejercicio virtual el año pasado. Vamos a ver qué responden acá. Cada uno observa unos minutos y luego responde, pero observa primero. ¿Cuál te asusta más? A lo mejor no les asusta nada. Por eso. María Angélica, ¿a vos cuál te asusta más? Ninguna. Perfecto. Acá ninguna. ¿Ninguna? La 3. Bien. La 4. La 2. La 1. La 5. ¿A quién no le asusta? Armando dice, a él no le asusta nada. Nada.
Bien, a las chicas, ustedes por acá adelante. A mí la 2. La 3, la 2. La 3, ninguna. La 2. Bien. La 5. Ah, la 6. Bien. La 3. La 4. Alberto, ninguna. Ah, pensé que no te asustaba nada. Como no tenía hemisferio izquierdo. Ah, no, el derecho. Bien. ¿Qué te da más miedo? Murciélagos, ratas. La parte de abajo tiene que ver con recibir mensajes y llamadas telefónicas. Fantasmas, inyecciones, arañas. Arañas. Ah, ¿te asustó? ¿A alguien no le provoca nada de estas imágenes? ¿No te provoca nada? Ninguna. Perfecto. Ninguna. Ahora, usando la otra mitad del cerebro te digo, esa araña no es venenosa, si es venenoso un sapito simpaticísimo, esa araña no es venenosa. Bien. ¿Qué más? Allá, Gertrudis. ¿Cuál te asusta? No, a lo mejor no te asusta nada. Araña. ¿O qué les da impresión? ¿Cómo? Claro. Bien. Bien. Por acá, repulsión. Las ratas, arañas. Bien. Bien, murciélago, depende si la araña es, bueno, ahí la araña está en la mano. O sea que seguramente no es Bien. Vamos con otra. ¿Cómo? ¿Todo te asusta? Vamos con un paisaje. ¿Con cuál se quedan? La lógica diría que tiene la luz al final. Con la 1, la 3, la 2. La 6 porque tiene la luz al final. Claro. Bien. Bien. ¿Cuál te gusta o cuál te da? No, ¿cuál les gusta? ¿Con cuál se quedarían? Como para caminar, para respirar. Todos. Bien. Como para quizás entrar en un ámbito de tranquilidad, de paz. ¿Vamos con otra? ¿Acá? El 1. ¿La nieve? Con un novio en la nieve. La 4 dice, bien. ¿Quién dijo con un novio? Acá. En la nieve con un novio. A ver quién está dispuesto. Bien. Bien, con la 3, Leda. Bien. La 3, allá. Bien. Bien, todos los paisajes creo que son lindos. Y esto es como un poco incentivarlos a poder, cuando puedan, si es que les gusta, si es que está al alcance,
poder hacer un viajecito. Creo que vamos con la última. ¿Cómo? No, pero no estamos viendo la personalidad. Porque hay unos que son reales, o sea, se pueden palpar, se pueden tocar, otros. Bueno, Esa es otra fotografía, me parece. creo que todos son por lo menos argentinos. El 4 en este momento, con la transformación de vegetación que hay en el sur, tranquilamente se puede ver esa transformación. ¿Con cuál se quedan? A ver. Tenemos montañas con lagos, tenemos mar. Vos, José Luis, montañas, mar, ¿montañas o mar? Montaña. Por eso ahí me acordé. Bien. Entonces, ¿quién predomina? ¿El mar con las palmeras o las montañas con el lago?